Si no eres millonario es porque no quieres. Levántate a las 5 de la mañana, trabaja 14 horas al día, invierte en criptos y deja de llorar. El éxito es para los que se lo curran, no para los que ponen excusas. ¿Te suenan estas frases? Seguro que las ves por todas partes. En TikTok, en Instagram, en charlas TED, todas se basan en la misma idea. La meritocracia, la creencia de que el sistema premia a quienes más se esfuerzan. Suena bonito, ¿verdad? Estudias, trabajas duro y algún día subirás la escalera del éxito. Pero, ¿y si te digo que esta escalera tiene los peldaños rotos? Hoy quiero que nos adentremos en la paradoja de la meritocracia, un relato que inspira, motiva y promete que todo depende de ti, pero que al mismo tiempo puede ser la coartada perfecta para justificar la desigualdad. ¿Es de verdad la llave que abre las puertas del ascenso social? ¿O es solo una máscara que esconde un sistema amañado donde muchos ya nacen condenados a perder? La palabra meritocracia no nació como un ideal, sino como una crítica. En 1958, el sociólogo británico Michael Young escribió un libro, The Rise of Meritocracy. Era una sátira. Imaginaba un futuro donde la gente valía solamente por su inteligencia y su esfuerzo. ¿El resultado? Una sociedad despiadada donde si estabas abajo era porque no servías. Lo curioso es que lo que Young escribió como advertencia terminó convertido en lema político. Tony Blair, Barack Obama, Macron, todos hablaban de meritocracia como si fuera la fórmula mágica de la igualdad. Y aunque la idea parece moderna, es mucho más antigua. Los exámenes imperiales en China o las reformas en Europa ya defendían que el talento debía pesar más que el linaje. Y la Ilustración reforzó la idea de que la educación podía romper privilegios. Pero hay que subrayar que estas experiencias nunca fueron puras meritocracias. Incluso los exámenes imperiales estaban reservados a quienes podían costear la preparación. Desde el inicio, el relato del mérito convivió con filtros sociales que excluían a las mayorías. El problema es que el concepto se tergiversó. Lo que nació como una distopía terminó usándose como bandera para justificar que si no triunfas es tu culpa. Lo interesante es que este discurso se vende como empoderador, pero también descarga toda la responsabilidad en cada persona. Si la meritocracia es una distopía desde su origen, ¿por qué sigue siendo tan popular? Primero, porque en un mundo lleno de incertidumbre, la idea de que si trabajas duro lo lograrás suena reconfortante. Es simple, motivadora y muy útil para quienes ya están arriba, porque legitima que merecen estar ahí. Segundo, las redes sociales la han convertido en un relato omnipresente. Historias de jóvenes que aseguran haber pasado de cero a millonarios en meses. Lo que rara vez se muestra son las ventajas previas, los contactos o los fracasos invisibles detrás de esas historias. La política también refuerza este discurso presentando la meritocracia como la vía natural hacia la igualdad. Y claro, ¿quién se atrevería a estar en contra del mérito? El problema es que al mirar de cerca, este ideal se sostiene en varios mitos. El primero, que todos estamos en igualdad de condiciones para crecer y progresar. En realidad, el punto de partida pesa, y mucho. En España, casi la mitad de los hijos de familias con bajos ingresos permanecen en esa misma situación de adultos. Y este dato no habla de individuos que no se esfuerzan, sino de un sistema que reproduce posiciones sociales como si fueran herencia genética. Es lo que la sociología ha mostrado una y otra vez. La escuela y el mercado laboral funcionan más como mecanismos de selección social que como ascensores. No es casualidad, barrios distintos significan colegios distintos, redes distintas y oportunidades laborales desiguales desde el inicio. El segundo mito, que esfuerzo más talento, es la única garantía de éxito. El esfuerzo importa, pero también lo hacen la educación, las redes, las oportunidades e incluso la suerte. El problema es que se oculta la regla general para exhibir la excepción. Se nos muestran casos aislados de movilidad como prueba de que cualquiera puede lograrlo, mientras se invisibiliza que son minorías estadísticas. El discurso meritocrático sobrevive gracias a esas anécdotas de éxito que cumplen la función de desactivar la crítica estructural. Por supuesto que el talento y el trabajo duro son ingredientes vitales para el éxito. Nadie lo niega, pero imaginemos a dos personas con el mismo nivel de esfuerzo y habilidad. Una tiene acceso a un sistema educativo de primera, a mentores influyentes y a una red familiar que le abre puertas. La otra, en cambio, lucha en un sistema educativo deficiente, sin contactos y con la presión de mantener a su familia. ¿Es justo decir que sus resultados son únicamente producto de su mérito? Las oportunidades no son uniformes y un golpe de suerte, como un encuentro casual o una coyuntura económica
favorable puede ser tan determinante como años de dedicación. Y el tercero, que la meritocracia es justa, pero privilegios como herencias o apellidos influyen tanto o más que el mérito individual. Estos privilegios no son solo monetarios, como una herencia millonaria o una empresa familiar que asegura un puesto. También se manifiestan en el capital social, la red de contactos que te presenta a las personas adecuadas. En el capital cultural, la familiaridad con ciertos códigos, gustos y maneras que son valorados en los círculos de poder. Y ninguno de estos factores se gana con esfuerzo, sino con estar en el lugar y momento adecuado para conocerlos e interiorizarlos. Creer ciegamente en este relato genera un efecto perverso. Terminamos culpando al individuo por su destino y olvidando las barreras estructurales que muchos enfrentan a lo largo de toda su vida. Entonces, si no todo depende del mérito, ¿qué es lo que realmente determina quién consigue ascender socialmente más allá del esfuerzo individual? La primera vía es la educación de calidad, pero no cualquier educación. Hablamos de acceso temprano, recursos suficientes y un sistema que no dependa tanto del bolsillo de la familia. Un ejemplo, el mismo estudio de la OCDE señala que quienes acceden a estudios universitarios tienen hasta un 40% más de probabilidades de mejorar su situación económica respecto a sus padres. Una educación de calidad es aquella que, además de ofrecer conocimientos, también fomenta el pensamiento crítico, la creatividad y las habilidades blandas necesarias para un mercado laboral cada vez más exigente. Implica contar con la infraestructura adecuada, docentes bien capacitados y motivados y un currículo que se adapte a las necesidades del siglo XXI. El acceso universal y equitativo a este tipo de educación desde la primera infancia hasta la universidad es sin duda la herramienta más potente para igualar las oportunidades y romper ciclos de pobreza. Pero cuidado, que incluso aquí hay una trampa. Cuando la educación se plantea como la solución, se sobrevalora su capacidad transformadora y se ignora que las credenciales educativas también se inflacionan. En sociedades desiguales, hasta el título universitario puede convertirse en un requisito mínimo que ya no garantiza movilidad, porque las jerarquías se desplazan a otros filtros, como los posgrados o la internacionalización, que de nuevo son más accesibles para las élites. La segunda vía son las políticas públicas que reducen desigualdades. Becas, sanidad universal, vivienda asequible, transporte accesible. En países nórdicos, donde estos pilares son más sólidos, la movilidad social es 2 veces más alta que en economías más desiguales. Programas de apoyo a la infancia, ayudas de conciliación familiar o contención para hogares monoparentales, políticas de empleo activo para jóvenes o personas en paro, crean un entorno donde el mérito puede ser una variable válida sin que las personas tengan que dedicarse a sobrevivir en un sistema hostil. La tercera vía son las redes y el capital social. Contactos, mentores, comunidades que abren puertas, y aquí hay que ser honestos. Muchas veces no se reconoce como mérito, pero puede tener algo que ver. Una buena red de contactos puede ser el atajo que te lleva a un trabajo, a un socio o a una inversión que de otra manera te sería inaccesible. Pero estas redes no son neutras. No basta con buscar contactos. El capital social es acumulativo, circula dentro de grupos cerrados y reproduce fronteras de clase, género o etnia. Lo que para algunos es un derecho de nacimiento, para otros es una puerta casi imposible de abrir. Y no olvidemos un factor fundamental, la estabilidad emocional y material. Es mucho más fácil arriesgar, innovar o emprender cuando sabes que, si fallas, no quedas en la calle. Vivir en una constante zozobra económica, preocupado por pagar las facturas o por dónde conseguir la próxima comida, consume una enorme cantidad de energía mental y física. Esta precariedad imposibilita la planificación a largo plazo, el ahorro o la inversión en uno mismo. La meritocracia ha ganado fuerza porque ofrece un relato sencillo y motivador, que el éxito depende del esfuerzo y el talento de cada persona. Pero al mirar de cerca, vimos que no todos partimos del mismo lugar, que factores como la educación, las redes o la suerte también influyen, y que las desigualdades siguen condicionando las oportunidades reales. En última instancia, la meritocracia funciona como un espejismo. Nos hace creer que vivimos en una carrera justa, cuando en realidad las pistas no son iguales para todos. Lo más grave es que mientras creemos en ese espejismo, dejamos de mirar hacia arriba. El verdadero problema no está en la falta de mérito abajo, sino en la concentración de privilegios arriba. Reconocer esto no significa rendirse, sino entender mejor de qué depende el ascenso social y qué cambios estructurales necesitamos para hacerlo más real. Para que el mérito sea verdaderamente un motor de ascenso, necesitamos construir un terreno de juego donde las oportunidades sean genuinamente equitativas. Con todo esto sobre la mesa, la pregunta queda abierta. ¿La meritocracia
meritocracia es una vía legítima de ascenso social o más bien un ideal que oculta los obstáculos que aún persisten? Déjame tu opinión en los comentarios. Quiero leer qué experiencias y reflexiones tienes sobre este tema. Hasta el próximo vídeo.